¡Boom! Ok, en la clase de hoy vamos a hacer las fórmulas de preguntas para que puedas preguntar lo que tú quieras. Ok, ¿Ok? sí. La primera, vamos a separar las preguntas en dos partes. La primera parte va a ser preguntas con verbos de acciones. ¿Me puedes decir un verbo que conozcas en inglés de acciones? Run. Excellent. Run. Otra acción. Eat. Eat. Esas son acciones. Vamos a separar las dos preguntas. Hay dos partes, dos preguntas diferentes. Okay. Y con esto va a ser la clave. El primer grupo se va a tratar de acciones, de verbos que son acciones. Piénsalo como que tienes que mover el cuerpo. Run, eat, entonces acciones. ¿Te conoces otra? Dance. Good. El otro mundo va a ser las preguntas del verbo to be. Cuando la gente es, tú puedes ser o tú puedes estar. Ok. Dime algo que tú eres de ser. ¿Qué puede la gente ser? Soy delgada. Ah, ok, excelente. ¿Y delgado qué es? ¿Es una acción? No. No, ese es un adjetivo. Y dime algo que tú estás. Yo estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Feliz es acción? No. No. Este es el verbo to be, el ser y estar. En esta primera fórmula no va a salir nada del verbo to be. Nada de ser delgada, nada de estar feliz, nada. Solo cosas de acciones como run, eat o dance. Entonces estas son las dos que vamos a ver hoy. El verbo to be. Preguntas con el verbo to be. Con estas vas a poder hacer preguntas que si alguien es o están. Todas las personas y las cosas. Que si son o que si están. Y con estas vas a poder preguntar que si cualquier persona, cualquier cosa, hace estas acciones. Sí o no, una persona hace estas acciones. Y las personas pueden ser yo o tú o nosotros o ellos. Eso se llaman pronombres. Los pronombres sustituyen el nombre real de las personas. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Giselle. Ok, Giselle. Si no le quieres decir con su nombre, le podemos decir que es ella. She. Sustituye su nombre. ¿Y tu mejor amigo? Luis. O le podemos decir he. Entonces no te pierdas que puede decir aquí Giselle, o puede decir aquí Luis, o hasta puede decir mi papá, o la doctora.
¿verdad? Esos son títulos. Mi papá, la doctora. Y Luis, Giselle son nombres. Y she o he son pronombres. Entonces, esa es la segunda parte de la fórmula. Las personas les decimos subject. La fórmula para hacer preguntas de acciones va a ser un auxiliar. Este auxiliar, esta palabra es una palabra especial para ayudarte a hacer la pregunta. Este auxiliar te señala que si sí o que si no. Estas preguntas así les dicen, son preguntas de sí o no. Tú solo me vas a poder decir que si sí corres, si comes o si bailas. O ella o él. Auxiliary, this is the auxiliary. Do. Repeat. Do I? Do I? ¿Quién es I? Yo. Entonces aquí que si yo, Que si yo corro. correr. Tú si en español le cambias diferente, ese cambio no existe aquí en inglés. El verbo es correr. ¿Cómo dices tú en español con el de correr? Que si yo, ¿qué? Corro. Eso no pasa en inglés. Se queda así, correr. O puede ser tú. Puedo preguntar que si tú. Tú, correr. ¿Cómo dicen en español? ¿Tú corres? Así no va a ser en inglés. En inglés es todavía correr, igual que yo. Es fácil porque no tienes que hacer nada. Así, el original. O que si tú comer, o que si tú bailar, o que si tú nadar. Suena. Otro ejemplo. También puedo preguntarte que si nosotros. O que en vez de nosotros, ellos o ellas. No importa si ellos son ellos o ellas. Puede ser juntos. Una mujer y un hombre allá. Es esto. Entonces, esta es la fórmula. El auxiliar, palabra especial, do. La persona y el verbo, la acción. Y esta pregunta se usa solo para comunicar que si sí es cierto o que si no es cierto. Que esta persona hace esta acción. No carga nada de tiempo. Por ejemplo, aquí no hay nada de cuándo lo hace. O que si ya lo terminó, por ejemplo. O que si lo va a hacer al rato. Nada de eso. Es ahora. Ahora. Puede ser ahora en tu vida. Puede ser ahora. Ahora en esto que existe. En este tiempo. ¿Ok? Entonces, estas personas que les decimos pronouns usan este auxiliar. Entonces vamos a practicar. Repeat. Do I? Do I? Do I run? Do I run? Do you? Do you? Do you run? Do you run? Do we? Do we? Do we run? Do we run? Do they? Do they? Do they run? Do they run? Lo único que cambias es la persona de quién se trata. Y cuando quieres usar otra persona como ella o él, o si quieres preguntar que si la computadora o el aire acondicionado
o el reloj. Si no quieres decir reloj, si no quieres decir mesa, usamos it. Nota que she solo es uno. He es uno. También it solo es uno. Estos son singulares. Si tengo, por ejemplo, más cosas, más que una, como aquí 2 marcadores, ya tiene que ser ellos. Ellos los marcadores. Un solo marcador, it. Si no le quiero decir su nombre marcador. Ellos o it. Plural y singular. Con estas, he, él, she, ella o it, una cosa, usamos este mismo, pero tiene una modificación. Le vas a agregar algo. Le vas a agregar la e y la s. Entonces ya aparece otra palabra. Pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces podemos decir, does the doctor, repeat, does the doctor, Does the doctor? does she, Does she? does he sell, Does he sell? does he, Does he? does Louis, Does Luis? does my father. Does my father? Otras personas que no sean ni yo, ni tú, ni nosotros, ni ellos, usan esta modificación. Does. Repeat. Does she run? Does she run? Does he run? Does he run? Does it? Does it? Does it run? Does it run? Excellent. Estas ya son preguntas completas y correctas, porque ya tenemos las 3 partes necesarias: auxiliar, do o does, subject, repeat, do I, Do I? do you, Do you? do we, Do we? do they, Do they? does she, Does she? does he, Does he? does it. Does it? Excellent. Entonces ya tenemos aquí unas preguntas hechas porque ya pusimos unas acciones. Puedo preguntarte, hey, do you eat chocolate? Do you eat chocolate? No. No? No chocolate? No. Do you eat chocolate? ¿No? No. Ok. Vamos a ver cómo se responde. Porque ves, son de sí o no. Tú dijiste que no. Podemos decir que sí o que no. Si quieres decir que sí, ya está aquí, mira. Solo se necesitan 2 partes para decir que sí. El subject y la acción. Entonces ya está aquí la respuesta afirmativa cuando tú dices que sí. Yes, yo o la persona que sea. Yes, I eat chocolate. Y tienes que decir qué. No puedes decir nomás, yes, I eat. Sí, sí, como. Así no se puede en inglés. Tienes que decir la cosa, tienes que terminarlo. Yes, I eat chocolate. Esa sería una respuesta completa. Yes, I eat y a fuerzas. Pizza, chocolate, lo que te preguntaron. Por ejemplo, con el verbo de like, de gustar, que si te gusta. Do you like? ¿Qué me puede gustar? Vamos a hacer una pregunta completa. Repeat. Do you like? Do you like? ¡Despierta! Do you like? Refresco. In English. ¿Soda? Do you like sodas? Excellent. Soda? ¿Esa soda?
te tengo que regresártela. No te puedo decir nomás, yes, I like. La gente no habla así que te van a mirar medio raro, como que, ¿qué onda? No me dijo, o no sé qué piensan. Nomás van a pensar que eres rara, que no sabes hablar bien. Yes, I like. Luego van a decir, oh, no habla bien. Yo creo que está aprendiendo. Tienes que decir, yes, I like soda. Tienes que terminar a fuerzas. Pasa mucho con ese like, con ese de comer, con cualquiera puede pasar. Lo tienes que terminar a fuerzas. Esa parte de gramática se llama el objeto directo. Direct object. Los subjects están haciendo el verbo. Lo están cometiendo, lo están haciendo. Y el direct object, en este caso el chocolate, lo recibe el verbo. Se lo están comiendo el chocolate. Este está comiendo y este recibe el verbo, el último. Se están comiendo el chocolate. A este le gusta. ¿Y qué le gusta? La soda. ¿Ves? Recibe el verbo. Se llama objeto directo. Puedes tener uno o dos, directo, y luego otro indirecto. Te pueden gustar varias cosas. Entonces ahí puedes ponerle más información a las preguntas y a tus afirmaciones. Entonces, si contestas que sí, una afirmación, como aquí está la pregunta, vamos a usar lo mismo de la pregunta para contestar. Estas dos partes, subject y verbo. Para decir que sí, no se ocupa esta parte nunca. No es necesaria la parte del auxiliar. El auxiliar solamente es a fuerzas para preguntar, ya vimos, y para decir que no, negativo. Para decir que no. También se va a ocupar. O sea, no el puedo auxiliar. decir nada más, por ejemplo, si me gusta la soda. No puedo decir nada más, yes, I do. Tengo que decir, yes, I like soda. Sí, sí puedes, pero esa se llama una respuesta cortita. Okay. ¿Ves que no dijiste ni el verbo ni la soda? Entonces, sí se puede, pero esa es una respuesta cortita. Cuando dices que sí, y no es necesario hacer eso. Por eso digo que no es necesario. Y si la das la respuesta entera, yes, I like sodas, ahí no necesitas esto para nada. Y puedes hacer lo mismo cuando contestas que no. Pero cuando contestas que no, vamos a ocupar, ahora sí, no importa, ¿ya ves? Ahora sí vas a ocupar esto. No importa si haces la cortita o la completa. Se va a ocupar a fuerzas. A fuerzas se necesita para preguntar y para negar, decir que no. Las negativas. Cuando dices que no, vas a necesitar aparte más la parte de no, de que no. Y es esta. No se necesita esta parte para las preguntas, solo para decir que no. Y esta no es la respuesta, no es el no, es otra cosa diferente. Y va pegada con este auxiliar, van pegados. Entonces, primero te van a decir sí o no. Este no es el no. Es otra parte que se necesita. Entonces puede ser que tú pienses que está como que doble no. Porque te van a decir, nah. Primero te van a decir que nah. Y aparte necesitas este. Not. Repeat. Does not. Does not. Do not. Do not. Esos se llaman completos. Las dos palabras completas. Do not. Does not. Repeat. She She does not
Does not. Ahí es para decir que ella no. ¿No qué? Sigue el verbo. He does not. Repeat. He does not. It It does not. does not. You You do not. do not. I I do not. do not. We We do not. do not. They do not. They do not. Y sigue el verbo que not. Entonces este not va justo antes del verbo, porque es lo que estamos negando. Repeat. I do not eat. I do not eat. I do not dance. I do not dance. You do not swim. You do not swim. They do not like chocolate. They do not like chocolate. Esto es completo cuando dices las palabras enteras. También puedes hacer una versión más cortita donde juntamos las dos palabras. Repeat. Don't. Don't. Y esta es con does, así que es does and la N y la T, and doesn't, Doesn't. don't. Don't. Repeat. I don't. I don't. You don't. You don't. We don't. We don't. They don't. They don't. She doesn't. She doesn't. He doesn't. He doesn't. It doesn't. It doesn't. ¿Y qué doesn't qué? Doesn't el verbo. Sigue el verbo. Así contestas que no. Si quieres la versión cortita, no pones el verbo y ya. Se queda ahí. She doesn't. Nah, she doesn't. O, yes, she does. Son las Does. cortitas. Esas cortitas las usan las personas y tú también las puedes usar. O puedes responder completo. Aquí en clase, cuando estamos respondiendo estas preguntas, vamos a usar la versión completa. O sea que cuando dices que sí, nunca vas a usar el do y nunca vas a usar el does cuando digas que sí. Aquí en clase, para regresar todo el verbo para practicar más. Okay. Entonces, pon en tu cuaderno del 1 al 10 y necesitas 10 verbos. Saca tu celular y ponlo en tu herramienta de traducir para que pongas el verbo que tú quieras, que no conoces. Una acción en español, ponla en tu celular para que conozcas una acción nueva en inglés. Por ejemplo, si no sabes cómo se dice estudiar, lo pones en el traductor y te va a decir study. El verbo que tú vas a poner en español se tiene que terminar con la R. Es el verbo original, como correr, comer, bailar, nadar, gustar, estudiar. ¿Ya ves? Se termina con la R. No pongas cambios como yo como o comes, porque el traductor se va a equivocar. A lo mejor no te da la correcta. Como estamos poniendo originales, a veces cuando ponemos verbos en inglés, así nomás, un verbo, una palabra, y no tiene su persona, como es necesario tener el verbo, necesitas persona a fuerzas. ¿Tienes persona? Necesitas un verbo a fuerzas. Puede ser que tu herramienta te señale, esta palabra es un verbo con esta palabrita, el tú. Si te lo pone, no lo necesitamos aquí el tú. No se necesita nunca. Nomás se usa para que tú sepas que esas palabras son acciones. Así que si tu diccionario te pone el tú,
Tú ya sabes que el tú aquí no es parte de nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a poner nada de tú en esto nunca. Por si en algún libro buscas un verbo y le ponen este letrerito al verbo, el tú, aquí no se ocupa eso. Nada más es porque buscaste un verbo, te lo están señalando. Ok, vamos a hacer un ejercicio del 1 al 10 y tú me vas a hacer preguntas a mí y yo te voy a hacer preguntas a ti. Así que vamos a practicar con este auxiliar, con el do, porque las preguntas van a ser para you. Do, you, y necesitas un verbo. Entonces, yo te voy a interrogar con cosas que yo quiera saber si tú las haces. Y tú igual, pero para mí, unas 10 cosas. O sea, 10 acciones, 10 preguntas. ¿Va? Ok. Puras acciones que no conozcas para aprovechar